Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. Me da mucho gusto verlos por aquí. El día de hoy vamos a platicar, hacer una reflexión bastante amplia acerca de la espiritualidad y de las religiones. Y va claramente a salir también la filosofía en esta reflexión porque todo esto en realidad está muy entrelazado. Y bueno, a mí me sorprende algunas interpretaciones completamente falsas que se están haciendo acerca de la historia de la filosofía, del inicio de la filosofía principalmente. O sea, el ateísmo, digamos, que generó también una forma de interpretar la historia. Y muchos ateos a veces piensan que digamos que el ateísmo es como el estado más elevado del hombre, ¿no? Haz de cuenta um, que no sé, la religiosidad es como una especie de infancia del ser humano y que cuando ya llega el ateísmo ya es la racionalidad completa y la independencia completa. Inició estos movimientos luego en la Ilustración, voltearon a la historia y empezaron a interpretar la historia de esta manera. Esto pasa con por ejemplo, la interpretación paso del mito a logos, que tengo un video de paso del mito a logos. Sin embargo, aquí voy a agregar algunas cosas, ¿no? El paso del mito a logos, pues hablo de cómo el mito es una cosmovisión circular, independientemente de esto, ¿no? De las cuestiones que digo en este video. A lo que me refiero es que se interpreta falsamente que la filosofía fue una especie de emancipación del pensamiento religioso, ¿no? Lo cual es completamente falso, es falso, ¿no? Y no hay forma de debatirlo. La mayoría de filósofos no tenían que ver con el ateísmo como lo entendemos ahora, y muchos de ellos no solo no eran ateos, sino generaron corrientes místicas o escuelas esotéricas como Pitágoras. Trataron de alguna manera estas personas ateas sin tener como, pues estando muy metidas en su cosmovisión atea, de entender la filosofía como una especie de escalón para llegar a su ateísmo. Pero en realidad la filosofía no es que sea una separación de la religión para nada. O sea, de hecho, les voy a comentar y les voy a explicar por qué al contrario la filosofía tiene muchísima influencia religiosa, ¿no? Tiene muchísima influencia de las escuelas esotéricas. Y bueno, fuera de los ateos, por otro lado, tenemos a los creyentes, ¿no? Sumamente dogmáticos, sumamente apasionados. Plantean que su religión es, digamos, que es la mejor de todas, ¿no? Y generalmente también tienen una visión sesgada porque ven su religión como algo separado de diferentes como aportaciones culturales, ¿no? Esto pasa, pues llega a pasar en todas las religiones, sobre todo en las religiones monoteístas como clásicas, cristianismo, islam y judaísmo. Ninguna religión, o sea, nace así por generación espontánea, no, o sea, tiene como todo un proceso histórico que genera que determinado tipo de pensamiento se dé. Y bueno, la espiritualidad o la inquietud espiritual comienza desde tiempos muy tempranos en la humanidad. Tengo un video acerca de Obleki Tepe, que es un templo que encontraron los arqueólogos y se dieron cuenta que era sumamente antiguo, más antiguo que las ciudades, más antiguo que las civilizaciones. Entonces ya se imaginarán ustedes la gran impresión que ellos tuvieron, porque se tenía la idea de que el templo había surgido tras el surgimiento de la ciudad. Es decir, primero surgió la ciudad, primero los grupos, los diferentes clanes o los diferentes grupos de personas se unieron en un lugar sedentario, se sedentarizaron, generaron la ciudad y después el templo. Esto era lo que se pensaba, pero después se dieron cuenta que primero surgió el templo y después la ciudad. Es decir, los diferentes clanes se unieron para generar un santuario en torno al cual agruparse. Y de esa unión, o sea, de estar diciendo, bueno, vamos a construir un templo, se unieron y vieron la posibilidad de sedentarizarse. O sea, imagínense qué grave es este descubrimiento y qué potente cosa nos podría sugerir, ¿no? O sea, que la espiritualidad fue el motor del sedentarismo y por lo tanto de la cultura tal cual la conocemos. Después aquí vamos a ver otra cuestión bien importante. La espiritualidad, más allá de ser tan antigua, no es un fenómeno que se dé como cristalizado, es decir, que esté como quieto en determinado lugar, que surja como generación espontánea y se quede ahí. O sea, a veces imaginamos la antigüedad como diferentes culturas, diferentes mundos que no tenían relación entre sí, como que nos imaginamos que no tenían la tecnología para transportarse. O sea, nosotros decimos es que somos globalizados porque nos comunicamos
en diferentes países, en diferentes culturas, pero en realidad desde tiempos muy, muy antiguos ya había un intercambio. O sea, hay que entender que los antiguos eran gente que todo el tiempo se estaba moviendo, no se quedaban necesariamente quietos en un lugar. Cuando se dio la sedentarización, tampoco es que toda la gente se quedara quieta en un lugar. Había muchos viajeros que estaban caminando de una punta a otra del mundo y regresando, y había muchísimos intercambios. O sea, realmente el comercio estaba muy desarrollado desde la antigüedad, ¿no? A tal punto que en Sumeria, en las primeras civilizaciones de Sumeria, y después cuando se empezaron a desarrollar más, y los acadios y ya Mesopotamia y todo eso, en estas culturas vemos que hubo un intercambio con la India. O sea, imagínense, ¿no? Estos intercambios que hay entre pueblos, y después vemos que Mesopotamia también se comunicaba con Egipto, con Grecia, cuando ya surgió Grecia y todas las culturas. Entonces, en realidad estábamos hablando de que estas culturas estaban en constante movimiento, en constante intercambio. Por lo tanto, obviamente, estas religiones se enriquecían unas a otras. No es tanto que una religión como que excluyera a la otra, sino se intercomunicaban. Esto es un hecho. O sea, de hecho, si analizamos el cristianismo, por ejemplo, por ponerlo de ejemplo, es una religión tardía porque pues tenemos religiones mucho más antiguas, pero si analizamos el cristianismo, nos damos cuenta que no es una religión que haya surgido en sí misma. O sea, el cristianismo no se dio así por generación espontánea y así sin requerir de otras religiones, de otras culturas, de otras filosofías que no necesariamente eran cristianas. Entonces, las religiones se van enriqueciendo y van tomando de diferentes culturas. El cristianismo tomó de la filosofía platónica, bueno, antes de ir a la filosofía, tomó de escuelas esotéricas. Las escuelas esotéricas son mucho más antiguas que la filosofía, y estas escuelas esotéricas ya planteaban la posibilidad de un Dios único, o planteaban algo más allá que la típica interpretación de los múltiples dioses, de los dioses paganos, así como que tenemos variados, y que muchas veces los mismos religiosos cristianos y monoteístas voltearon a ver de manera despectiva, así como burlándose. Es que ahí alaban a un elefante con una cabeza de elefante, o alaban a una cabeza de tal, qué tontos, o sea, ¿cómo pueden alabar esto? Bueno, pues es que, a ver, se están quedando únicamente en la parte exotérica de esos cultos, porque había una parte esotérica. O sea, no quiere decir que porque la mayoría de gente creyera en diversos dioses, no quiere decir que haya habido necesariamente un politeísmo ingenuo, como el que se trata de entender, como que alababan ciertas divinidades así como tal ídolos, ¿no? No, no era así. O sea, eso también es una construcción del cristianismo o de las religiones, no del cristianismo solamente, de las religiones monoteístas, todas, para demeritar las religiones politeístas, para demeritarlas, para burlarse de ellas, pero no era exactamente lo que estas religiones tenían que aportar. Tenemos, por ejemplo, la religión más antigua del mundo que actualmente todavía continúa, el hinduismo. Esta religión ya tenía un pensamiento monoteísta. A pesar de tener múltiples dioses, a mí me encanta esa forma de verlo, a pesar de tener múltiples divinidades, estas personas también tenían la idea de un dios que era Brahman, que era el absoluto, y de este dios se desplegaban todas estas divinidades, pero estas divinidades eran solo caras de ese dios, eran como manifestaciones de ese dios supremo, pero eran manifestaciones que expresaban diferentes cosas que había dentro de la divinidad, y eran así, y eran tan variadas justamente para no a ti meterte, encasillarte a fuerzas en un camino espiritual y decirte, bueno, ¿quieres ser espiritual? Entonces tienes únicamente que seguir estos pasos, ¿no? Así tan rígidos como eran estas religiones monoteístas, que casi te quieren meter una jaulita y decirte qué hacer y llevarte de la manita. No, pues estas religiones que tenían estas posibilidades de tantas deidades, tenían muchísimos ejemplos a través de los cuales tú podías desarrollar tus virtudes y tu espiritualidad sin necesariamente caer en un caminito que te estuvieran poniendo como migajitas de pan y que tú los recorrieras. No sé si me explico. Entonces, estos dioses, estos múltiples dioses eran símbolos para comprender la divinidad, ¿no? Y no quiere decir que la posibilidad pluralista del cosmos, es decir, que no provenamos de un único ser, sino que haya múltiples seres, sea también una posibilidad tonta, ¿no? Que también habría que agregarlo. Lo que estoy diciendo básicamente
es que aquí ha habido una lucha de egos y de poderes impresionante, ¿no? Por un lado, los ateos diciendo que ellos son el culmen de la civilización, por el otro lado, las religiones, cada una diciendo que es la superior a las otras y viendo de lado a las otras, y por otro lado, los monoteístas viendo como tontos a los politeístas, y bueno, se ha hecho ahí un rollo que de verdad dices, a ver, bueno, hay que ordenar las cosas y hay que entenderlas. El cristianismo y toda religión monoteísta tomó muchísimo de la sabiduría de las religiones politeístas previas, ¿no? Y el monoteísmo no surgió con el judaísmo como primera religión, que a veces se dice como la primera religión monoteísta, sino con el hinduismo ya vemos que existe un pensamiento, una filosofía monoteísta, ¿no? Que aunque no se expresa en ese único Dios y se expresa en variados dioses, ya existe la idea de un único Dios, ¿no? Entonces, sobre la filosofía. La filosofía es muy interesante entenderla como en realidad tuvo mucha influencia también de las escuelas esotéricas. Las escuelas esotéricas eran misterios que no se le daban a todo el mundo y donde se hablaban de diferentes cosas. Es bien interesante dónde surgió la filosofía. Vean en el mapa dónde surgió en Mileto, que está justamente en Asia Menor, que Asia Menor es un punto fundamental en el comercio, porque Asia Menor conectaba pues Grecia y todas las culturas que estaban más allá de Grecia, el norte de África, todo esto lo conectaban y conectaba también, bueno, con Asia, ¿no? Entonces era un punto comercial bien importante, por esto todo esto de la guerra de Troya, todo esto. Entonces era un punto comercial bien importante y aquí lo interesante es que justamente surgió ahí la filosofía, que a estas personas que estaban aquí les llegaban ideas de la India, les llegaban ideas hasta de más lejos, seguramente hasta de China y de otras culturas muy lejanas, les llegaban ideas de Egipto, les llegaban de todas partes. Es que imagínense, es un punto fundamental porque ahí confluía un montón de comercio, entonces el intercambio de ideas era brutal. Entonces todos estos filósofos, todos estos sabios que comenzaron a reflexionar, no se les ocurrió las ideas a ellos mismos únicamente. Antes de la filosofía ya existía la reflexión de una realidad trascendente y única. Incluso seguramente en muchas escuelas esotéricas, mistéricas de la antigüedad, como ya sea los misterios de Eleusis, de Serapis, ya se hablaba seguramente de una realidad trascendente que iba más allá de todos los dioses, y seguramente esto fue inspiración para la filosofía, seguramente lo fue. Entonces, por un lado, tenemos estas escuelas esotéricas, tenemos filosofías, tenemos pensadores, tenemos templos, tenemos sacerdotes, y entonces vemos cómo la espiritualidad ya abarca un montón de cosas más que únicamente la religiosidad exotérica. La religiosidad exotérica es algo que se le da a las masas. Yo no me voy a poner a explicarme a cada campesino y a cada pastorcito acerca del Dios Supremo y de las cuestiones más elevadas y filosóficas si la persona únicamente la actividad que hace para el Estado es sembrar y bla, bla, bla. Entonces no tiene caso. Los grandes sabios de la civilización son los que tenían acceso a estos conocimientos y a la gente común del pueblo le daban el conocimiento simplificado. Entonces llegan los ateos y ven el conocimiento simplificado porque es lo que primero llega de la religión, porque es lo más difundido, y dicen, ay, mira, qué tontos son, o sea, todo esto, pero a ver, ¿sí me entienden? A que haya una cuestión de incomprensión. Y luego llegan también las religiones a decir, ay, es que yo soy superior, el cristianismo, o sea, porque he escuchado yo cristianos que dicen, el cristianismo es superior o de todos, ¿no? Llegan a decir eso y dices, si supieras toda la influencia de tantas culturas que ha tenido el cristianismo, o sea, el cristianismo no está separado de nada, o sea, la historia, por ejemplo, de Jesús, ¿no? De que Jesús, toda esta idea está súper influida tanto por las escuelas esotéricas, por ejemplo, los misterios órficos, también está súper influida por la espiritualidad hindú, la historia de Krishna o el mensaje de Krishna, estos dioses encarnados, porque Krishna era un dios encarnado, o sea, así como Dios, o sea, la personalidad máxima de divina decidió encarnarse en un hombre y hay varios mitos que hablan de eso, ¿no? Y esta idea de la paloma blanca también corresponde, por ejemplo, con el cisne, con cierta pluma que encuentra Krishna. Entonces, sí se dan cuenta cómo todo está unido. En el cristianismo no solo tenemos toda esta influencia tan antigua de religiones muy, muy, muy lejanas y muy antiguas en el tiempo, o sea, súper, súper antiguas, que influyeron muchísimo en la espiritualidad de toda la gente, absolutamente de toda la gente del Mediterráneo, porque todas estas ideas permeaban todo. O sea, a través de los intercambios comerciales también se intercambiaban ideas. Entonces todo estaba conectado. Y
el punto donde florece el cristianismo, el islam, todo esto, pues ya estaba permeado por religiosidades y por creencias más antiguas. Entonces, no es que surgiera de un hoja en blanco, ya tenía unas bases ideológicas ahí muy fuertes. La historia, por ejemplo, esta de Cristo del sacrificio, donde lo sacrifican y lo matan y lo crucifican, todo esto ya también era algo sumamente, es más, es algo desde arquetípico, o sea, se repite hasta en el Popol Vuh, vemos el sacrificio de las divinidades, de los dioses. En el caso cuando sacrifican a los hermanos, los hacen cachitos, ¿no? Pero también lo vemos en los misterios órficos, cuando justamente a los misterios dionisíacos, cuando al dios Dionisio lo comen los titanes, o sea, al dios Dioniso lo descuartizan los titanes, lo sacrifican. También cuando también en los misterios de Odín, los misterios de Odín, o sea, hacia los nórdicos, también tenemos la idea del sacrificio. Entonces se dan cuenta cómo todas estas espiritualidades están unidas y no están separadas. Pero más allá de eso, como elementos simbólicos que encontramos en las expresiones o iconográficas de las iglesias, todo esto, también encontramos muchísimas referencias a tradiciones esotéricas muy antiguas. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. En las iglesias muchas veces encontramos a Cristo en palabra de bendición o en forma de bendición haciendo este símbolo. Bueno, este símbolo no es algo que esté ahí porque sí. Lo vemos mucho, no sé si han visto santos que están como así. Bueno, este símbolo tiene que ver con el símbolo principal de la escuela mistérica o de los misterios de Sabacio, que son unos misterios que se dieron en Tracia y que permearon a la antigua Roma. O sea, se extendieron por Roma, fueron muy, muy populares, pero no era un conocimiento que se transmitiera a todos, sino era una escuela mistérica, o sea, esotérica, o sea, no se le daba a la gente, no era exotérica, se guardaba dentro. Pero este símbolo era la mano de Sabacio y tenía diferentes elementos gráficos, ¿no? Dentro de esta mano tenía elementos gráficos. Entonces, esto nos habla que incluso los misterios de Sabacio influyeron en el pensamiento cristiano. Ahora, para complicarlo todavía un poco más, la filosofía estuvo influida por el pensamiento místico antiguo, por las escuelas esotéricas. Incluso sospecho que habido incluso alguna influencia incluso de las filosofías más antiguas hindú por su antigüedad y por esta idea de la realidad trascendente y la realidad última que permea toda la realidad inmanente, ¿no? Esto ya era algo de lo que se hablaba en el hinduismo hace muchísimos años, antes del nacimiento de la filosofía. Y luego la filosofía que usa otro método distinto al que podría ser al de la práctica religiosa hindú o al de las prácticas religiosas como más sensitivas, más corporales. Los griegos eran mucho de usar la razón, entonces los griegos usan, no quiere decir que los otros no, pero los griegos usan mucho la razón y entonces empezaron a interpretar el mundo desde la racionalidad, desde la argumentación, Aristóteles, la lógica y todo esto. Pero ya había ideas antiguas, ¿no? Ya había ideas esotéricas que habían llegado a la gente por medio de la intuición. Con este video quería dejar este marco claro, este marco de análisis claro, este marco donde no vemos esta como forma artificiosa de entender el pensamiento y la espiritualidad humana y todo esto, entenderla de manera artificial como cosas divididas que tú puedes partir en cajoncitos y entenderla como un conjunto y un intercambio. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden comentar, suscribirse, darle like y todo esto que ayuda muchísimo al canal. Los espero en el siguiente video.